solución institucional, social, económica y política, darle a esta cosa que se heredaba, continental, que se heredaba de una dominación colonial tan larga, ¿no? De 400 años. Eso, imagínense ustedes lo que habrá sido para la generación que quedó tras la victoria revolucionaria en la guerra de 20 años, de 1826 en adelante, de Ayacucho en adelante, cuando se sella esto. ¿Qué hacer? Muy bien, tenemos la conquista. Hemos derrotado a un imperio, en realidad a varios imperios juntos, porque la derrota de los haitianos se la aplican a los franceses. Y la derrota acá se hizo contra los ingleses y contra los españoles, en su tiempo, en su proporción, en otro sector andino-caribeño, y después sobre todo contra los españoles, pero en Brasil fue contra los portugueses. 4 imperios fueron derrotados acá. Y eso no es, por eso podemos decir, se puede, porque hace siglos se ha podido derrotar imperios. No es un juego de palabras o un discurso o un sueño en el sentido malo de la palabra utopía, en el sentido correcto de esa palabra. Y cada vez que las generaciones pensaron que es América Latina, en los últimos 200 años, que es el tiempo de vida republicana, de estilo burgués, de modo de vida burgués que tenemos, porque antes no se pensó en América Latina, lamentablemente los incas, los mayas, los toltecas o aztecas y los guaraníes, las 5 civilizaciones o conformaciones sociales más avanzadas que tuvimos, no tuvieron, no es culpa de ellos, no alcanzaron una concepción continental. Sus economías eran endógenas, cerradas y autárquicas, no tuvieron. Los guaraníes se expandieron hasta Centroamérica. Hay palabras guaraníes en Centroamérica, pero culturalmente no era un proyecto. Es Miranda, y luego de Miranda, la siguiente generación, la que le da concepción en el terreno de la ciencia política o del pensamiento a un proyecto de Estado-nación. Lamentablemente toma el único modelo que tenían, que era Europa. ¿Qué otro modelo podían inventar? No podían. En realidad Miranda hace una mezcla de Estado-nación europea con modos incaicos, que era lo más avanzado que hubo acá. Entonces propone una suerte de incanato con un monarca que no era monarca, pero que había que darle un nombre de eje nacional de unidad, con formas institucionales europeas. Bueno, buscaban, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Estaban inventando, eso es una maravilla, inventar, porque si no erras, si no te equivocas, no puedes inventar. Y esa es la maravilla, esa es la generación precursora. Las siguientes 5, 4, 5, 6 generaciones que se plantearon el problema, entre ellas, por ejemplo, la generación intelectual, académico, intelectual y algo de política, que inventó la primera escuela de economía en América Latina, la escuela de la independencia, o de la dependencia más bien. En 10 minutos ya corría 2 media hora. La escuela de la dependencia, la economía de la dependencia, de los 50 en adelante, esa generación en el terreno de la economía o economía política pensó América Latina. Es maravilloso, hay poca conciencia de que nuestro continente produjo una escuela, así como los británicos produjeron una escuela de economía y una escuela de historia en el siglo XX, y los franceses una escuela de historiografía, y en cada lugar, en algunos lugares se crearon también del mundo musulmán y del mundo asiático, se crearon escuelas en nuestro continente en apenas 200 años, en realidad parecen unos 150, 140, ya una generación creó una escuela de economía propia para resolver los problemas que teníamos en este lugar del mundo. Eso es maravilloso. El asunto es que ellos pensaban un continente que no tenía formas de resolución institucional, salvo para algunas pequeñas cosas, exceptuando la matriz de 1810 a 1825. El Congreso Anfitriónico de Panamá, que quedó como impronta, como legado, como sombra, que hay que resolver cómo se hace. 200 años después, ahora,
comenzó a tener por primera vez en 2 siglos una forma de resolución. Algunas formas de resolución, no hay una, no existe una forma. Creer que la CELAC, todos saben lo que es la CELAC, creer que la CELAC es la forma de resolución de este lío histórico, de saber qué significa cómo resolvemos la independencia de América Latina, su unidad y su autonomía frente a los imperios que nos dominan, nos crearon, nos diseñaron, nos moldearon desde hace 500 años, sobre todo desde hace 200 años. Empezaron a moldearnos a pedacitos. Bien, resolver ese problema para poder saltar a escalas de desarrollo social, humano, basado en economías de escala, es muy complicado pensar que va a ser a través de la CELAC. La CELAC es una conquista muy mediada, muy intermediada y muy atravesada por contradicciones. Es como la UNASUR, es también una conquista, es una novedad, pero está muy atravesada, muy limitada. La UNASUR, que es una maravilla en el momento en que se creó y es una novedad que hay que acumular como acervo político latinoamericano, tiene clavada una aguja moral en el centro de su corazón. En el año 2008, 2009, no me acuerdo ahora, 2008-2009, en la cumbre de Bariloche, como dirían ustedes, tuvo que bancarse, tuvo que tragarse, dejar que en Colombia, el 4º país de este continente, en territorio y economía y población, sembraran los norteamericanos, el imperio más poderoso, 8 bases militares. Si la UNASUR la creamos para eso, aunque sea por omisión o involuntario, tenemos un problema. Si no, nos mentimos. Creemos que así se puede, dejando crear 8 bases. Entonces la UNASUR, que es algo bueno, está atravesada por una contradicción desde su nacimiento, que conviven amigos y enemigos. ¿O acaso Colombia, que es de UNASUR, es amiga de un proyecto continental resolutivo en términos de positividad? ¿O acaso Chile o Uruguay misma, incluido el Pepe, que es un buen tipo en lo personal, pero su gobierno es neoliberal? Son 2 cosas que conviven. Eso se da en la vida. Las combinaciones son el secreto de la vida biológica y de la vida política. No hay blanco-negro, son combinaciones. A veces son muy polarizadas. En Uruguay es muy polarizada. Un presidente de izquierda con un pensamiento medio conservadorizado, porque él dice que ya no se puede transformar nada, que sería mejor cambiar una vereda, que como hacíamos en los años 60, su generación, pensar en cambiar el mundo. Cuando la humanidad, sus pensadores o sus líderes políticos y sociales, seguían por ese criterio, esa regla de mecánica histórica, nos liquidamos, mejor despidamos nuestro planeta, o dediquémonos a 2 cosas muy buenas: criar flores y hacer el amor. Porque a través de la política, con ese criterio o esquema de resolución, la humanidad seguirá atravesada y volverá a los 1300 años de guerra permanente que vivió, producto justamente de no pensar en la cuestión internacional o mundial. Es al revés, Pepe. Desde el problema o desde la perspectiva internacional o mundial, o sea, humana, es que podemos solucionar la vereda. No importa si en el camino nos quedamos con la vereda, pero nuestro objetivo, nuestro punto de partida, el principio, no es la vereda. Porque si no es el posibilismo, y el posibilismo, imagínense ustedes a Miranda, a Bolívar, a San Martín, a Monteagudo, a Morelos y a Morazán, y a O'Higgins, y a Louverture. Ya me iba a olvidar de un negrito, la tendencia siempre colonizante del pensamiento postcolonial es olvidar a los marginados de la historia. Muy bien. Imaginemos por un momento que esa generación de revolucionarios más políticos que intelectuales que fue la anterior hubieran pensado como Pepe Mujica. Y no me la agarro con el Pepe, me la agarro porque él se atrevió a hablar y decir una cosa que es la negación de la política revolucionaria o del pensamiento, no del pensamiento revolucionario en cualquier esquema. Ningún biólogo consigue una vacuna contra determinado virus si no piensa en el conjunto, desde el conjunto de la enfermedad del virus, desde el conjunto de la sintomatología. Eso es elemental en la ciencia del pensamiento. ¿Cómo no va a ser en la ciencia de la política? Bueno, me la agarro con el
simpático Pepe por eso, solo por eso, que se atrevió a decir una cosa que es... Pero si esa generación de 1808, 9, 10 hubiera pensado así, nosotros seguiríamos siendo esclavos semifeudales o de cualquier forma. Colonia de algún tipo, o acaso no es colonia Puerto Rico. Hay que pensar en términos de historia y concreción del presente. ¿Acaso no es colonia las Malvinas? ¿Cuántas colonias quedan? 13 colonias quedan en el mundo. ¿Cuántas semicolonias que se parecen más a colonia? La mitad del planeta, más de la mitad del planeta. ¿Por qué no es posible pensar que si esa generación hubiera calculado su lucha desde la vereda, no logra cambiar al continente como lo cambió con 20 años de lucha revolucionaria, de guerra? Bueno, dentro de 100 años tendrán que responder, para poder definir qué es América Latina, tendrán que responder que en este ciclo de apenas 15 años, un pestañeo, se han conformado la mayor cantidad. Uno, hemos logrado la mayor cantidad de conquistas, avances, transformaciones y acervos acumulados en lo económico, político, social, cultural, subjetivo. Hay una nueva subjetividad en el continente, una nueva comprensión, hay un nuevo sentimiento, subjetividad. Hay una nueva forma de ver, de sentir, de percibirnos, que no lo hubo nunca, excepto para la generación de 1810. Nunca en 200 años. Ni la Revolución Mexicana lo logró, la generación anterior, de 80 años más o menos, una generación derrotada, deprimida. Hubo intelectuales como Francisco Bilbao, el chileno argentino, algún otro, en cada lugar había alguno, pero eran todos gente que quería, no podía ir más allá, no tenía base social para ir más allá en sus ideas. Por eso casi todos crearon en el extranjero, como exiliados. Es una generación, son 4 generaciones derrotadas o contenidas, derrotadas, producto de una regresión. Pero con la Revolución Mexicana, hasta hoy hay generaciones activadas. Hay poca memoria hoy, menos para los que son, más aún para los que son muy jóvenes. Pero cualquier revisión hemerográfica de los diarios de 1910, 20, 25, hasta por ahí, visualizarían, les permitiría visualizar el impacto intelectual y político que produjo la Revolución Mexicana, la primera gran revolución, acompañada de otros procesos de rebeldía, en Haití, en Salvador, en Nicaragua, todos derrotados menos la mexicana, que por el peso territorial, geopolítico de México, impactó muchísimo más que las otras, porque además triunfó, victorió sobre un enemigo, y es el secreto de la mecánica de la historia, son victorias y derrotas los que mueven la historia. Esos son los 2 factores que contienen al resto. Y esa generación de pensadores es la que produce a APRA en Perú, aunque luego se degeneró, a los 7 años ya estaba vendido a los yanquis, allá en la torre, pero produjo al APRA en apenas 10 años. Produjo acá a Manuel Ugarte, un tipo que se recorrió todo el continente diseminando un proyecto liberador. Produjo mucha gente, Hostos, produjo mucha gente, produjo Corrientes, acompañó, como lo dice el texto, la reforma de Córdoba, incluye la Revolución Mexicana, produjo muchas cosas, diversas, como es la vida real, excepto en el pensamiento, los pensamientos únicos que tiene cada corriente. Produjo muchas cosas. Este fenómeno que estamos viviendo en los últimos 12, 15 años, según el país, está produciendo exactamente lo mismo, con una diferencia solo sinuosa, que no son revoluciones, que no son revoluciones, son procesos revolucionarios. Siempre la humanidad, cada vez que define algo, lo hace en relación a, toda definición es relativa, en relación a lo que conocemos como revolución. No solo revoluciones de izquierda, revoluciones burguesas o revoluciones de cualquier tipo, antiesclavas, etc. Estas no son revoluciones, son procesos gigantescos de transformaciones revolucionarias o reformas que cuestionan estatutos de poder o instituciones de poder internacionales que tienen el valor o el peso relativo de una revolución. Porque ya no cuestionan solo lo nacional, cuestionan
cuestionan lo internacional o factores, lo que llaman poderes fácticos, esa estructura de poder internacional, invisible para la mayoría, pero actuante todos los días. Prueba irrevocable de ese fenómeno que tiene atrapado cualquier proceso que nazca, así se crea nacional, son los fondos buitres. Sin los fondos buitres no hay manera de explicar el proceso argentino. No hay proceso nacional, eso se acabó hace mucho tiempo. Son procesos todos internacionales que nacen en un solo lugar. Perdón, en un lugar. Nada nace en todo el mundo al mismo tiempo. Nace en un lugar, pero es la expresión de un fenómeno internacional. Son grandes presiones de poderes internacionales que luego repercuten a nivel internacional. Si no, no habría eso que contaba, la simpatía que hay en Europa, en la vanguardia de izquierda de Europa, en la vanguardia intelectual, una parte de la academia y la izquierda militante de Europa sobre América Latina por estos procesos, desde hace 10, 12 años lo venimos conociendo. Y además que ellos se identifican como el sur. Si no somos el sur de... Empiezan a entender que eso del sur y el norte fue una ficción imperialista y capitalista después de la guerra. Inventaron eso norte-sur para ellos vivir en el norte. Entonces empezaron a entender los portugueses, los griegos, los españoles son tan del sur como nosotros. En España tengo amigos allá y familia, están muchas familias, pero hablo de centenas de miles, están comiendo por ayuda solidaria del barrio. Centenas de miles en España, familiares, están comiendo por ayuda solidaria del barrio, como en Argentina en la época final del menemismo, como en muchos lugares de América Latina, tiene que hacerse porque no hay forma de sobrevivir o reproducirse como sociedad. Entonces empezaron a comprender, eso animó a una parte de la vanguardia, que se expresa en esos dos grupos, pero son muchos más, que en Europa, que no hablan nuestro idioma y no se les facilita venir y comprender, pero yo recuerdo en el año 2002, yo era militante de la Asamblea de Caballito, ahí en Capital Federal, y recuerdo haber atendido no menos de 10, 12 tesistas europeos y canadienses que vinieron centenares a estudiar las asambleas barriales de Argentina, en la explosión del argentinazo y los cacerolazos, como forma institucional nueva de resolución de la vida social de los de abajo, sean de clase media, en aquel momento clase media y clase menos, y de los 300 o 400 que habrán venido, no tengan duda que un 10% eran de la CIA. Si no somos tontos, algo hemos aprendido en la vida. 20, 30 eran funcionarios cubiertos de académicos o académicos trabajando para, eso no es problema, eso no tantos periodistas trabajan para, pero la mayoría no, la mayoría el impacto social en la vida intelectual de esas academias. Por ejemplo, a Noah Mikler, que se instaló acá y en Venezuela muchos meses, que la acusamos de la CIA, que ella vino a estudiar el fenómeno de las asambleas, hizo una película sobre eso, las tomas de las ocupaciones y recuperaciones. Eso pasó. Estamos hablando del impacto de que una generación en los últimos 10, 15 años en 5 países de América Latina produjo en el mundo, especialmente en nuestro continente. Eso, medido en instituciones, se llama ALBA, en primer lugar, el ALBA, Alianza Bolivariana de las Américas, luego UNASUR, muy después y todavía menos que en pañales, eso está en toallita higiénica. La CELAC tiene 3 reuniones. 3 reuniones. ¿Y cómo pones de acuerdo a 31 países donde 17 son enemigos nuestros de estos procesos? Otros son ahí ambivalentes, depende de qué momento son favorables o no, los que están en una parte de lo que está en Petrocaribe. Porque Venezuela le da petróleo a 23 años casi de gratis, entonces no son estúpidos. Pero el resto son enemigos y bombardean todos los días en la OEA, en la ONU, en cualquier institución, en ALADI, en el CELAC, bombardean estos proyectos. Díganme qué hacen por el gobierno argentino contra los fondos libres. ¿Qué hacen? Hablar bajita en las naciones, en la OEA, si ya es un error de nuestros gobiernos. Regalarles el escenario de la OEA, al que acusamos permanentemente de crear informes sobre derechos humanos contra Argentina, contra Venezuela, contra los países progresistas. Y le regalamos el escenario a Insulsa y a la OEA, que la hemos sepultado, se supone, con la CELAC y UNASUR,
para que defienda a Argentina, y a ellos no les cuesta nada defender a Argentina y lucirse, ponerse preseas de buenos contra cosas tan feas como fondos buitres. Pero si hasta el New York Times, Financial Times, la conciencia económica del capitalismo mundial, están con Argentina contra los fondos buitres, no para otra cosa, están contra los fondos buitres. Le tocó a Argentina el beneficio nada más, están contra, porque los fondos buitres son como en la década del 30 o el 40, el fascismo o el nazifascismo le altera el sistema gubernamental o el orden económico. Los fondos buitres no son la norma del capitalismo, son la purulencia del capitalismo. Ellos viven de eso porque los usan o son usados, se comparten como lo ilegal y lo legal en la economía contemporánea, se comparten. Pero los fondos buitres no es la norma del sistema económico mundial. Porque si esa es la norma, hagamos la guerra civil porque nos liquidan. Eso es la forma económica del fascismo o el nazifascismo. Nos liquidan, no tienen moral, no tienen límite además. Entonces preparémonos para la guerra civil cuando la economía mundial esté dirigida por fondos buitres. Porque la forma política que van a usar para actuar desde la economía es el menemismo multiplicado por 100. No es neoliberalismo, es fascismo o la forma contemporánea de esa corriente. Entonces es complicado pensar. Por eso la gran burguesía financiera mundial y económico-industrial mundial está contra los fondos buitres y favorece, por extensión, a Argentina. Entonces es muy importante saber en qué lugar estamos en este momento. Bueno, fue un error regalar el escenario de la OEA a la OEA, el escenario para defender a Argentina. Porque es la misma organización que casi le arma una guerra a Venezuela, legitima una guerra de Colombia-Norteamérica contra Venezuela. Es la misma organización que cada 6 meses vota un informe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Argentina. Es la misma organización que financia a la Sociedad Interamericana de Prensa para que diga que en Argentina se violan, se censura la prensa, se tiene control estatal absoluto, cuando nunca tuvieron, no sé nunca, no puedo decir nunca, pues no existe nunca ni todo, pero hace mucho tiempo no tuvieron tanta posibilidad de decir lo que les daba la gana, lo que les da la gana de decir, y de convertirse de demócratas progresistas como la nata en bichos, payasos y embusteros, como no tienen hasta la posibilidad de borocotearse. Hasta esa libertad tienen, y es justamente el momento que según la CIP hay mayor control totalitario o totalizante estatal y de censura de la prensa en Argentina. Bueno, ellos que votan esos informes y los aprueban y le hacen propaganda a través de sus medios, sus 3 redes de medios continental, no les podemos regalar el escenario para que ellos se laven la cara defendiendo a un país que le duele tanto a América Latina por Malvinas, porque la memoria es Malvinas buitre. Los buitres es un hecho coyuntural, acá hay una cosa que está más allá de los buitres, para los países que apoyan a Argentina. Entonces es muy importante saber que este momento que estamos viviendo, los últimos 12, 15, 8 años, según el país, el punto de comienzo de cada país que cambió, ha creado una grieta, algunas grietas en el sistema, en varias dimensiones. Uno, el sistema mundial de Estado. Poco se sabe que la llamada multipolaridad tiene 2 causas. El sistema mundial de Estado es lo que se organizó tras la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez el capitalismo mundial tiene un sistema mundial organizado, estable de Estado. Siempre lo intentaron, nunca pudieron. Ahí lo lograron. Naciones Unidas. Es un abigarrado sistema de control social del mundo. Militar, cuando digo social es militar, todo, cultural, para eso crean la UNESCO. Militar, para eso crean el Consejo de Seguridad, donde 5 países deciden lo que pasa en la humanidad. 5 países deciden lo que pasa en 220 estados del mundo. Si eso no es monopolio, el control jerárquico totalitario, que me expliquen qué significa la palabra. Bueno, eso lo lograron después de casi 220 años, desde que Immanuel Kant lo proclamó, unir un sistema mundial para evitar las guerras. Nunca pudieron, hubo más guerras hasta ahora. No eliminaron las guerras, no las evitaron, no las pueden impedir. El capitalismo vive de crisis y guerras, crisis y guerras. No hay forma, esa es parte de su metabolismo, no lo puede evitar. Pero sí pudieron modificar el carácter de esas guerras, el uso instrumental de esas guerras. Entonces, dice el Instituto Europeo de las Guerras, en su último informe, que entre 1954
y el año 2005 son como 50 años, más o menos, medio siglo, hubo en el planeta 164 guerras. 3 veces. Lo cual demuestra la eficacia de las Naciones Unidas. Eso, saben contar, sí, sin ninguna duda. 3 veces y un poquito más guerras que tiempo de conteo, que periodo estudiado. La curiosidad es que la mayoría de esas guerras, el 38%, no son aún las actuales guerras entre estados. Los estados están, no existe guerra sin estados en el mundo contemporáneo. Y Pero no no están son guerras, formalizadas aparte. están formalizadas, pero no son guerras entre estados. La mayoría, el 78%, son guerras internas, lo que antes se llamaban guerras civiles. Guerra entre estados es lo que predominó por 1300 años. Bien, eso es lo que dio pie o abrió una corriente de pensamiento, una disciplina en geopolítica llamada, que produjo la teoría de las guerras de cuarta generación o de baja intensidad. Lo que ha predominado desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con Vietnam, son guerras de baja intensidad o guerras de cuarta generación, que no tienen una sola forma de expresión, tienen muchas formas de expresión. En Venezuela la estamos viendo de la manera que la estamos viendo, lo que retrato bajo el título Una revuelta de ricos. ¿Desde cuándo los ricos se rebelan? Desde hace 180 o 200 años no se rebelan. Los ricos dejaron de rebelarse desde que echaron a sus enemigos monarcas. Y porque le nació un enemigo de clase enfrente. Si no hubiera nacido el enemigo de clase enfrente, que es la clase trabajadora histórica, hoy no es tan, pero la histórica, y ellos alguna guerra más hubieran hecho, alguna revolución más hubieran hecho, progresiva. Pero si le nace un enemigo tan poderoso como la clase obrera, ya 180 años atrás, y ya tenían derrotado y controlado casi todo el comercio mundial, los estados que había, que eran monárquicos, y pactaron, entonces eran monarquías parlamentarias, tenían controlado, ¿para qué van a hacer, para qué necesitan hacer guerras y hacer revoluciones de la manera como lo hacían para liberar mercados y liberar sociedades? Entonces hacen lo contrario, retrocede. Bien, el siglo XX es la muestra, es quizás el laboratorio de política más complejo que produjo la historia humana. Estamos hablando de muchos milenios. Yo no conozco otro siglo que haya contenido en tan poco tiempo tanta producción, tanta complejidad de problemas resueltos o por resolver, nuevas instituciones, etc. Él planteaba una pregunta clave para América Latina, clave para el mundo, clave para la humanidad. Si la humanidad no resuelve este problema, no podremos resolver los problemas locales en cada nación o pueblo o ciudad o lo que sea. Y sobre todo no podemos resolver nuestra propia crisis ideológica. O la humanidad, o las clases oprimidas de la humanidad, y sus vanguardias intelectuales, académicas y políticas, y sus organizaciones, inventan, errando, una nueva forma de gobernabilidad, de institución para gobernar, para autorregular la vida social y económica, o lo que dicen algunos autores, cada vez más, pero algunos por ahora, como István Besaros, David Harvey y algunos otros, también lo dice Samir Amin, y algunos otros latinoamericanos que están investigando, nos quedan 50 años, con suerte 100 años, para comenzar el periodo de vuelta a la barbarie. Ya existen formas locales de barbarie, muestras del futuro, como las películas y las novelas de anticipación. Ya existe en el planeta Tierra muestras de la barbarie que ellos están tratando de aplicar para impedir un cambio social, económico e institucional y cultural en el mundo. Es sencillo, quieren una de las, se calculan alrededor de, ellos han contado alrededor de 80 muestras en el planeta. Es todavía felizmente poco para el tamaño del planeta y la población mundial. ¿Quieren una prueba? Vean Gaza. ¿O cómo definimos a Gaza? ¿República burguesa? ¿República obrera? ¿República progresista? ¿País de qué? ¿Economía de qué tipo? ¿Sociedad de qué tipo es Gaza?
¿Qué es eso? Es un chiquero, es una barbarie, es estado de barbarie. Dentro de, en el 2030, calculan los ecologistas, los investigadores hidrológicos, 2030 al 40, lo aprendí en el canal Encuentro. Es un libro abierto maravilloso para estas cosas. Un largo documental que hicieron con científicos sociales y ecológicos. Entre la década del 30 y el 40 de este siglo, la mitad aproximadamente de la humanidad, CRISPR informó esto, estará sin agua. ¿Y qué barbarie? ¿O es que acaso la barbarie va a tener la forma medieval o la forma prehistórica? Tiene la forma de su momento histórico. El nazismo es la barbarie del siglo XX. El fascismo y el mercado japonés es la barbarie del siglo XX. El pinochetismo y Videla son la forma de nazismo de América Latina en dos países. No hay manera de evitar el cambio histórico. Lo que sí puede ocurrir es que se reproduzca o renazcan las formas malas o buenas de tiempos previos. Eso sí, pero bajo la forma corporal o física del nuevo momento que vive cada país o el mundo. Bueno, la barbarie dentro de apenas una generación, nuestros hijos, o ustedes cuando tengan 40 o 50 años, tengan hoy entre 20 y 25, la podrán observar si no cambiamos, esa es la condición. Siempre pongan estas visiones armagedónicas bajo la condición esencial que tuvieron nuestros libertadores o nuestros luchadores contemporáneos. Ustedes se imaginan a los 83 aventureros locos maravillosos del Granma zarpando de México diciendo, coño, no vamos a poder, somos solo 83, no vamos a poder, es un ejército muy jodido, no vamos a poder porque todo el mundo de Norteamérica, el imperio favorece a Batista. Ustedes se imaginan, esos tipos se devuelven y se van a tomar mate a la esquina llorando, o van al psicoanalista a conformar su pena. Nadie lucha, nadie se sube a un ring si no cree que va a ganar. Por supuesto, hay que entrenarse para ganar. No son claro. Hay que entrenarse muy bien. Yo entiendo esta conversación, ya para ir cerrando, como parte de ese entrenamiento intelectual, en este caso, para transformar en instrumentación política, social, etc. Pero el secreto está, desde esa perspectiva general, que nuestros procesos latinoamericanos estarán enfrentados a revueltas de ricos. Los procesos cada vez mayores y más peligrosos. La revuelta de ricos, sojeros de Argentina del año 2008, que fue en términos generales cívica, porque era prensa más acciones de calle, estuvo a punto de llegar a los tiros en algunos lugares de Entre Ríos, no llegó. No se parece a la de Venezuela, donde quedaron 43 asesinados en la calle, de los cuales solo 8 son opositores. Todos los demás son chavistas, 8 guardias nacionales, 2 policías bolivarianos y fiscales del Ministerio Público y gente común. El guardaespaldas de Maduro, el ex guardaespaldas de Chávez, todos esos fueron asesinados. Bien, ese tipo de revuelta, expresión instrumental de las guerras de cuarta generación o de baja intensidad. Según el caso, son guerras, son tipos, modelos de ataque, de acción, de contrarrevolución que se adaptan, no dependen de la estructura militar, se adaptan al escenario, son no frágiles, ¿cómo se llama? Flexibles al escenario. Esa es la diferencia, por eso se llama de cuarta generación. ¿Cómo? El común denominador es que son golpistas. El común denominador es que son contrarrevolucionarios, no golpistas, porque no pueden, en algunos casos no pueden acudir al golpe clásico, que es lo que explicaba él. En Paraguay, ¿acudieron al golpe clásico? No, pero la acción fue contrarrevolucionaria, facilitada por un gobierno medio bobo. El tema de la No, información. por supuesto, siempre los medios, pero si el gobierno de Lugo no hubiese sido tan bobo, en términos de política, no lo valora en lo personal. No sé cómo separar una cosa de otra, pero en lo político, que es lo que interesa valorar, si hubiera sido tan blandente, tan bobo y tan limitado, autolimitado, ellos no pueden avanzar tanto la política como la guerra es una dialéctica. Maquiavelo, no Marx, inventó este concepto, descubrió esto. Todo lo que no avanza retrocede, es una ley de la mecánica histórica. Todo lo que no avanza retrocede. Retrocede tú y verás cómo avanzan ellos. Actúa para cambiar la relación de fuerzas,
hazlo retroceder y verás cómo avanzas tú. Es sencillo, quieren verlo en términos de vida política actual en la política argentina, aplicado de una forma electoral o en términos electorales. Si no nace la corriente de Tayana, ¿ustedes imaginan a Scioli retrocediendo? Lo imaginan avanzado. Yo no tengo en esas cosas muchos pelitos en la lengua, vivo acá y asumo, creo que la patria es América, como dijo Bolívar y Martí. No creo en patrias pequeñas, nos obligaron a nacer en patrias seccionadas, pero no creo en patrias pequeñas. Yo milito para América Latina contra el imperialismo. Luego, no me interesa si alguien dice, pero ¿cómo vas a opinar de Scioli mal si tú eres extranjero? Bueno, cada vez que su tema me invita a dar una charla, se quejan porque le sacó el 30% de las viandas escolares. Muy bien, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a votar otra vez por el que te saca la vianda escolar? Entonces eres suicida o masoquista. ¿Te gusta? Que no tienes capacidad de cambio. Si no tienes capacidad de cambio, salte de la política, porque política es cambio. Ciencia también, arte también. Todo lo que es creativo en la humanidad es cambio. Si no, está muerto o conservado en formol. Entonces, el haber construido una corriente alternativa, progresiva a esa corriente estructural como ya dominante, dada como dominante, que sería el sionismo desde la provincia de Buenos Aires, es una prueba de avanzar y retroceder, porque ahí la voluntad vale. La voluntad está al servicio del principio, de la teoría, no al revés. Generalmente las tendencias guerrilleras creen que es la voluntad la que domina la historia. Eso lo creyó el fascismo, la voluntad. No, no es así. La política, la teoría, la comprensión histórica manejan a la voluntad. La usan según el instrumento y la relación de fuerza y la capacidad subjetiva de política que haya. Bien, eso es una muestra de avanzar y retroceder. Ellos, los conservadores del kirchnerismo, avanzarán si tú no tienes capacidad de modificar tu relación de fuerza. Eso significa comprensión, acción y voluntad, además de instrumentos de acción. Bueno, esa es la historia. En esa batalla estamos comprometidos en América Latina y es lo que tendrán que evaluar los investigadores cuando tengan que definir. Yo lo que sé es que no hubo momento en la historia, en 200 años de República, no hubo. Es lo que estoy tratando de probar